Hola a todas y todos, espero que se encuentren muy bien. En esta clase vamos a hablar acerca del lenguaje, acerca de la neurobiología del lenguaje y acerca de algunas alteraciones del lenguaje que se denominan afasias. Bueno, como indica la diapositiva, el lenguaje puede definirse como un sistema de símbolos hablados, señalizados o escritos mediante los cuales los seres humanos, considerándose cierto como miembros de un grupo social y participantes de la cultura de este grupo social, se expresan a sí mismos. Las funciones del lenguaje engloban la comunicación, la expresión de la identidad, el juego, la expresión de la imaginación y la liberación emocional, entre otras. Todas las personas con características fisiológicas y mentales típicas adquieren desde la infancia la capacidad de comportarse como emisora o como receptora, utilizando un sistema de comunicación compuesto por un set de símbolos específicos, que pueden ser, como vemos aquí, sonidos, gestos o señalizaciones, caracteres escritos o caracteres mecanografiados. Si nos referimos al lenguaje hablado, este set de símbolos consiste de sonidos que resultan del movimiento de ciertos órganos que se encuentran en la garganta y en la boca. Por otro lado, en el lenguaje de señas o en el lenguaje signado, los símbolos pueden ser movimientos de las manos o del cuerpo, gestos o expresiones faciales. También en el lenguaje escrito, los símbolos serían el alfabeto que se esté utilizando y que es una representación, ¿cierto?, de los sonidos de un lenguaje. Y este varía entre las distintas partes del mundo. Por ejemplo, el alfabeto latino o romano, que es el que utilizamos nosotros en nuestra vida diaria, el cirílico en Rusia, el hangul en Corea o el alfabeto arábico. A través de estos símbolos, las personas son capaces de compartir información, expresar sentimientos y emociones o influenciar la actividad de otras personas y también de comportarse con grados variables de amistad u hostilidad hacia personas que usen básicamente el mismo set de símbolos. Antes de continuar, vamos a presentar algunas definiciones y conceptos que nos van a ser útiles para comprender la función del lenguaje. En la diapositiva anterior ya describimos lo que es el lenguaje. Sin embargo, otra manera de definirlo es como una forma de comunicación humana que utiliza símbolos socialmente convenidos en un sistema que les otorga un significado. Además, tenemos el concepto de discurso o habla, que también se le llama speech en inglés. Y por estos conceptos nos referimos a la producción, expresión u output de un sistema de lenguaje. En el lenguaje hablado, este output se produce por los movimientos complejos y coordinados de las estructuras de la faringe, laringe y boca que conocemos como habla, ¿cierto? Mientras que otros métodos de output o de producción, por así decirlo, son el lenguaje de señas o la escritura, como ya hemos mencionado anteriormente. Además, se considera que el lenguaje se compone de varios subsistemas, como por ejemplo la fonología, que se refiere a la organización de los sonidos del lenguaje, al léxico, que es el vocabulario dentro de un lenguaje, la sintaxis, que se refiere principalmente a la gramática o al conjunto de reglas que organizan la estructura de las oraciones en un lenguaje determinado, o la semántica, que es lo que le entendemos por el significado, el sentido o la interpretación de los símbolos de un lenguaje, y finalmente la pragmática, que se refiere a los aspectos sociales del lenguaje que consideran el contexto en el cual se encuentran inmersos el emisor y el receptor. Además, es importante saber que una de las maneras de dividir el lenguaje lo divide en receptivo y productivo. El lenguaje receptivo hace referencia a la habilidad que tenemos de entender lo que nos dicen y de entender lo que se dice de nosotros, mientras que el lenguaje productivo se refiere a la habilidad de las personas de producir símbolos para comunicarse entre sí o expresarse. Ahora me voy a referir a la lateralización cerebral del lenguaje, pero ¿a qué me refiero cuando hablo de lateralización?
La lateralización cerebral se refiere al hecho de que algunas funciones cognitivas se localizan más específicamente en un hemisferio cerebral que en el otro. Es como que se reparten algunas funciones entre un cerebro, o sea, entre un hemisferio y otro hemisferio. El lenguaje es parte de estas funciones cognitivas que se encuentran lateralizadas, ubicándose principalmente en el hemisferio izquierdo, en la mayor parte de la población. Por la importancia que tiene el lenguaje para el desarrollo de las personas, el hemisferio que se encarga de esta función cognitiva se le llama hemisferio dominante. Por lo tanto, al hemisferio izquierdo se le denomina hemisferio dominante en este contexto. Y además, en el hemisferio izquierdo se ha comprobado que la integridad de ciertas áreas de la corteza cerebral que se encuentran en el lóbulo frontal, parietal y temporal del hemisferio son vitales para el funcionamiento y desarrollo de las habilidades lingüísticas de los humanos. De este modo, se ha determinado que la relación entre los sonidos emitidos al hablar y su significado se realiza principalmente en la corteza temporal y parietal, mientras que el circuito que regula los comandos motores que se encargan de organizar y producir una exclamación o un discurso con significado se encuentra principalmente en la corteza frontal izquierda, y esto lo vamos a ver más adelante con mayor detalle. Es importante mencionar que las áreas cerebrales que he mencionado hasta ahora y las que vamos a ver más adelante se encargan del lenguaje y de la comunicación en su amplio espectro, ya que se especializan en procesar la representación de los símbolos que ya mencioné y de la comunicación en todas sus formas, ya que se activan los mismos circuitos cerebrales para la comunicación oída y hablada que para la comunicación mediante lenguaje de señas o para la comunicación escrita, con solo algunas variaciones entre ellas. Entonces, siguiendo con el mismo tema, ahora me voy a referir más en específico a las áreas cerebrales que se encargan del lenguaje. Estas áreas fueron descubiertas al estudiar a pacientes que presentaban problemas para la comprensión o producción del lenguaje, y vieron que estos problemas se asociaban a lesiones en zonas específicas de la corteza. Estas lesiones se llaman afasias, o estas alteraciones en realidad se llaman afasias, y las vamos a ver con mayor detalle más adelante. De este modo, se descubrieron dos áreas principales del lenguaje o dos centros principales del lenguaje, que son el área de Broca y el área de Wernicke. El área de Broca es un área que se ubica en el lóbulo frontal y se asocia a las funciones motoras que se encargan de la producción del habla o discurso, es decir, de la producción del lenguaje. En otras palabras, los circuitos neuronales de esta área se encargan de regular las funciones motoras que nos permiten, por ejemplo, formular sílabas con la boca. Por otro lado, el área de Wernicke es un área que se ubica en el lóbulo temporal y que puede extenderse hacia el lóbulo parietal. Esta zona se encarga de la comprensión del lenguaje. En específico, se encarga de entender el lenguaje hablado, signado o escrito, y le permite a una persona leer una oración, entenderla y poder decirla o signarla. Estas son las dos áreas principales críticas para el desarrollo y producción del lenguaje. Sin embargo, estas no trabajan solas, sino que para cumplir con su función necesitan de las otras áreas corticales, como por ejemplo el fascículo arqueado o fasciculus arcuatus, el cual es un conjunto de axones que conectan el área de Broca y el área de Wernicke. Es un tracto o haz de fibras nerviosas que conecta zonas de la corteza temporoparietal, que sería el área de Wernicke, ¿cierto?, con zonas en el lóbulo frontal, que sería el área de Broca. Es importante mencionar que esta especie de circuito también se encuentra en personas que utilizan otro tipo de lenguaje para comunicarse, como por ejemplo las personas que utilizan lenguaje de señas, ya que estas zonas no son específicas del lenguaje hablado, sino que el cerebro se adapta a cualquier modalidad que sea necesaria para la comunicación. Otras áreas corticales que participan del lenguaje son áreas que ya han visto en clases anteriores, como por ejemplo la corteza motora, la corteza visual, la corteza auditiva, etc. Sin embargo, el cómo exactamente estas áreas actúan en conjunto
en función del lenguaje, ¿cierto? Aún no se sabe completamente, por lo que se tienen modelos para explicar las distintas teorías de cómo ocurren estos procesos. En este contexto, uno de los modelos más aceptados y utilizados es el modelo de Wernicke-Geschwind, propuesto por primera vez alrededor del año 1969-1970 y que involucra a todas estas áreas corticales y que voy a explicar a continuación. En el modelo de Wernicke-Geschwind, cuando por ejemplo escuchamos hablar a alguien, el sonido de su voz es convertido a impulsos nerviosos por las células receptoras del oído interno, y estos impulsos se dirigen a la corteza auditiva primaria, desde donde son conducidos al área de Wernicke. En este punto es en donde comprendemos las palabras que oímos y donde se generan los impulsos nerviosos que corresponden a la respuesta que se genera frente a lo que estamos oyendo. Esta respuesta es enviada al área de Broca a través del fascículo arqueado. El área de Broca recibe esta información y va a generar impulsos que se dirigen a la corteza motora primaria, que finalmente va a controlar la activación de los músculos de la boca para que se pueda generar una respuesta. Por otro lado, cuando estamos leyendo en voz alta, la información visual de las palabras escritas es captada por los fotorreceptores del ojo, los cuales van a enviar impulsos nerviosos a la corteza visual primaria, la cual va a transmitir la información hacia el gyrus angular o circunvolución angular, que se va a encargar de interpretar la información y traducirla a información auditiva, enviando esta información hacia el área de Wernicke para que se pueda comprender el mensaje y lo que se está recibiendo, ¿cierto? Y desde allí, la información sigue el mismo camino que mencioné anteriormente, desde el área de Wernicke hacia el área de Broca, mediante el fascículo arqueado, y desde el área de Broca a la corteza motora, que va a enviar las señales para que se produzca el movimiento de la boca y se haga el output de lo que estoy leyendo, ¿cierto? Ahora, si bien hemos mencionado hasta el momento cómo el hemisferio izquierdo se encarga de procesar los aspectos lexicales, gramaticales y de sintaxis del lenguaje, el hemisferio derecho también cumple funciones en este sentido, ya que nos permite interpretar los componentes no verbales del lenguaje, tales como el lenguaje corporal, el uso del espacio, los gestos y el tono, que indica todo el contenido emocional o afectivo del lenguaje. Entonces es importante que comprendamos que ambos hemisferios trabajan juntos realizando funciones específicas que están lateralizadas para poder generar el lenguaje en las personas. Entonces, para terminar con esta primera parte, me voy a referir de forma breve a cómo se genera el habla. Este proceso involucra dos etapas. La primera, que considera la formación de los pensamientos o conceptos a ser expresados y la selección de palabras que se utilizarán. Y la segunda etapa considera el control motor de la vocalización y lo que considera la vocalización en sí. Como podemos imaginar con lo que hemos visto hasta el momento, la primera etapa, que es donde se forman en la mente los pensamientos a ser expresados, así como la elección de las palabras que vamos a utilizar para expresar estos pensamientos, ocurre principalmente en el área de Wernicke, que era la que se encargaba de comprender e interpretar el lenguaje. Desde allí sigue el camino que ya hemos mencionado anteriormente. La información pasa del área de Wernicke al área de Broca por el fascículo arqueado, y desde allí, del área de Broca, va a ir a la corteza motora primaria, que va a regular la activación de los componentes musculares y los órganos que participan de la generación del sonido. Respecto de esto último, los órganos que se encargan de producir el habla incluyen a los pulmones, que actúan como un reservorio de aire, la laringe, que es el lugar donde se originan la mayor parte de los sonidos, la faringe, que en conjunto la cavidad nasal y la cavidad oral y todos los elementos
o las estructuras que se encuentran dentro de ella modifican o filtran los sonidos emitidos. Entonces, tras la fase de planeación, el aire es expulsado o expelido desde los pulmones, sube por la tráquea y al llegar a la laringe debe pasar por un espacio superestrecho entre las cuerdas vocales, que se llama glotis. Como cualquier gas que pasa a través de un espacio pequeño, cuando ocurre este paso, ¿cierto?, aumenta su presión, sale con más presión. Y al salir con más presión, lo que produce es que las cuerdas vocales se abran y vibren. Y esto es lo que finalmente emite el sonido. Por otro lado, la laringe se encarga de modificar estos sonidos emitidos porque en ella se encuentran los músculos que controlan la tensión y apertura de las cuerdas vocales, lo cual va a generar distintos tipos de vocalizaciones. Finalmente, la cavidad nasal y la cavidad oral, que habíamos mencionado anteriormente con sus estructuras asociadas, también participan de la modificación de la voz, ya que producen la resonancia del sonido en estas cavidades, lo cual va a modificar las tonalidades de la voz, ¿cierto?, o del sonido emitido. Y además, en la boca se encuentran la lengua, los labios y los dientes, cuyo movimiento coordinado nos va a permitir articular el sonido, formando sílabas, palabras y oraciones. Entonces, ahora que ya hemos visto las estructuras que se encargan del lenguaje en el cerebro, ¿cierto?, y el cómo se genera el habla, vamos a ver qué es lo que pasa cuando hay daño o problemas en estas zonas encargadas del lenguaje. Entonces, ¿qué son las afasias? Afasia es un término que engloba a varios síndromes que comprometen la función del lenguaje y que usualmente ocurren debido a una lesión o daño en las zonas cerebrales que se encargan del lenguaje y que principalmente son las áreas del hemisferio izquierdo que vimos anteriormente. Estas alteraciones pueden afectar a una o más características del lenguaje, como por ejemplo su comprensión, su expresión, la lectura o la escritura. Estos trastornos ocurren principalmente a causa de lesiones que derivan de alguna patología, como por ejemplo un accidente cerebrovascular, un tumor o una infección, o incluso puede ser consecuencia de un traumatismo lo suficientemente fuerte que genere un daño en las zonas del lenguaje. Existen distintos tipos de afasias y estos se denominan generalmente de acuerdo al área lesionada, ya que según la zona afectada del cerebro, la persona va a presentar distintas alteraciones del lenguaje y de la comunicación. Para clasificar los tipos de afasia se evalúan tres variables: la fluidez, que se relaciona con la cantidad de palabras que emite una persona afectada al expresar o al emitir una oración; la comprensión, que es la capacidad de la persona afectada para entender el significado de palabras, frases o textos; y la repetición, que es la capacidad de la persona para replicar sonidos o frases. De este modo, dependiendo si la persona es o no fluente, lo que quiere decir que si habla o no de forma fluida, si es capaz o no de comprender lo que se le dice o lo que lee, y si es o no capaz de repetir sonidos, se pueden encontrar estos 8 tipos de afasias, de los cuales las más descritas y las más comunes son la afasia de Broca y la afasia de Wernicke, y la afasia de conducción, que si bien no es una afasia común, también ha sido muy descrita. Y voy a explicar estos 3 tipos de afasia a continuación. Vamos a comenzar por la afasia de Broca y, como podemos adivinar, esta afasia ocurre debido a daño que ocurre en el área de Broca en el hemisferio izquierdo, que en otras clasificaciones corresponde a las áreas 44 y 45 de Brodmann. Estas alteraciones fueron descritas por el médico francés Paul Broca alrededor de 1860, y este médico fue el primero en asociar el hemisferio izquierdo con la función del lenguaje. Recordemos que el área de Broca se encarga de regular las funciones motoras que organizan la producción del lenguaje, por lo que las personas afectadas por la afasia de Broca van a ver afectada su capacidad para producir o emitir el lenguaje de forma eficiente.
A este trastorno también se le conoce como afasia motora o afasia expresiva. Los pacientes con afasia de Broca retienen la capacidad para comprender el lenguaje, lo que quiere decir que ellos entienden lo que escuchan y lo que leen. Sin embargo, ven alterados algunos elementos de la organización del lenguaje que vimos anteriormente, como la gramática y la sintaxis. Y los casos más graves pueden llegar a ser completamente mudos. Sin embargo, tenemos que entender que este trastorno no afecta al aparato vocal, sino que es un daño en el cerebro que afecta la capacidad para convertir un concepto o un pensamiento que estemos teniendo en una secuencia de sonidos con orden y significado que nos va a permitir expresarlos. Estas personas tienen alterada esta función. En casos menos severos, es posible que las personas generen un discurso limitado, con frases cortas y no complejas de uso habitual, como hola o gracias, o sí o no. Sin embargo, su forma de hablar es lenta y dificultosa y les es complejo producir los sonidos correctos o encontrar las palabras adecuadas para expresarse. Y a menudo omiten palabras que no son esenciales en una oración, que es lo que se llama discurso telegráfico. Por ejemplo, en lugar de decir una oración como voy a ir a pasear al perro, van a decir solamente pasear perro. Bueno, Ana trabajaba como diseñadora de interiores antes de sufrir una lesión en el parietal izquierdo. Su lenguaje va desde el silencio casi total hasta un habla pausada. Quiero que me digas cosas y quiero que te esfuerces, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Me das tu mano? Vale, mira. Cartas. Muy bien. Ponte la mano aquí. Solo construye frases de una o dos palabras, sin gramática, como mensajes telegráficos. Es consciente de todas sus dificultades. Pintas. Vale. Mira, voy a decirla yo y luego tú la repites. Fíjate, ¿eh? Pan. Pen. Ahora, un poco más fuerte. Pan. Hombre. A ver esta, que a ti te gusta mucho esta, ¿verdad? La man... Manzana. Dilo tú. Manzana. Hombre, ahora. Lo que es que cuando te esfuerzas sí que te sale bien. Bueno, vamos a explicar también una cosa divertida, como son las vacaciones de Semana Santa. Que me han dicho que te vas de juerga. Explícame cosas, dime cosas, va. No. En la playa. Un poquito más fuerte, esfuérzate. Me voy a la playa con Isa. ¿Ahora tú? ¿Sí? Me pues a la palabra a la Isa. Te vas a la playa con esa. Oye, ¿yo me puedo venir con vosotras? ¿Sí? Venga. Muy bien. Por otro lado, en la afasia de Wernicke, el área afectada es, como podemos esperar, el área de Wernicke, que corresponde al área 22. Por otro lado, en la afasia de Wernicke, el área afectada es, como podemos esperar, el área de Wernicke, que corresponde al área 22 de Brodmann. Esta alteración fue descrita por el médico alemán Karl Wernicke en 1874. Recordemos rápidamente que el área de Wernicke se encarga de la comprensión del lenguaje, por lo que las personas afectadas por este trastorno presentan complicaciones o son incapaces de entender lo que se les dice, y también pueden presentar dificultad para entender lo que leen y para escribir un texto que sea comprensible y con sentido. Esta afasia también se denomina afasia receptiva o afasia fluida,
ya que los pacientes a menudo presentan un discurso espontáneo, fluido y bien articulado, pero lo que dicen no tiene sentido, o incluyen en sus oraciones palabras inexistentes o que son irrelevantes para lo que se está diciendo. También es común que la persona no se dé cuenta de que la palabra que esté utilizando no existe o no corresponde, ya que a menudo no tienen conciencia de que lo que están diciendo no tiene ningún sentido. El discurso o expresión del lenguaje que se encuentra en estos pacientes se denomina como discurso parafásico, donde a menudo las personas pueden producir sin problemas palabras o sílabas de forma fluida, a una velocidad normal y bien moduladas, pero el contenido del discurso es a menudo incomprensible por los frecuentes errores en la elección de palabras o por el uso de palabras inventadas o que no tienen ningún tipo de sentido. Enséñame tu pueblo. A ver, Félix tuvo un infarto isquémico a causa de una operación. Dice palabras sin significado real, pero mantiene una entonación correcta en el discurso. Mira, ¿quiénes son estos? Uy, esto. ¿Quién es? Unas cabales de Leira. Esta es tu hija, que se llama... ¿Cómo se llama tu hija? Pues poca jaza. Una ras de esto lo cogían. A ver si te sale, venga, que esto... Tu hija se pondrá muy contenta si la nombras, hombre. Esto cógelo, Vamos a intentarlo, vamos a intentar. Esto sí que lo hemos de conseguir. Venga, Félix. Él es José Luis. Vení. Hombre, claro. Yo veníme, vamos, verás. Claro. ¿Cuál era tu casa de todas estas, Félix? Desde aquí. ¿Desde aquí la veías? Desde aquí, de las dos manos. ¿Y los amiguitos que tenías cuando eras niño vivían todos en este pueblo también? Pues claro que ya ha dejado siempre nos hemos encortado ahí. Desde que mi padre podía en teme y pedir domicilio y hacer y todo por mis hijos, pues... Por eso. Tiene la comprensión alterada. ¿Qué juegos jugabas? Cuando no encuentra palabras adecuadas, se las inventa, Hombre, pues llegando a hablar una jerga que solo él entiende. Todas estas vivetas que tienen los niños en el esas nivelas eran los rotósiles. Ya. Que estas, las rosetas ahí, todas y ya haces más alto. Félix, ¿y a los amigos que tenías en el pueblo cuando eras pequeño los sigues viendo ahora? Pues aparente, todas las del pueblo, todas las de aquí, todas que vieron que peles, que no hay plan, Sí. no hay taro, no hay tapada, hay todas las del cuidado. A mí me toría de que se echarla la retaran ahora y que asultaran y salieran burtero y las aunurata la vello y las cogías, pero aunque eso da cuenta, ¿no? Ha cambiado. Mucho, porque unos catan muchos y estos no caen ya y para que un negro. Pero en fin. Por último, tenemos la afasia de conducción, que se produce a causa de lesiones en la vía que conecta el área de Wernicke con el área de Broca, es decir, que estas lesiones se ubican principalmente en el fascículo arqueado. Esto significa que las personas que presentan estas lesiones tienen una incapacidad para producir una respuesta apropiada durante la comunicación hablada, incluso si esta persona comprende lo que se le está diciendo y es capaz de hablar fluidamente. En otras palabras, esto quiere decir que la persona puede ser capaz de expresarse bien, eso sí, con algunos problemas para encontrar las palabras adecuadas, pero su comprensión de lo que oye funciona correctamente. Sin embargo, se les hace muy complicado cuando se les solicita, por ejemplo, repetir una frase, lo cual es más notorio y dificultoso a medida que la frase se va complejizando. Juan padece afasia de conducción debido a una hemorragia cerebral. Lleva 7 años en terapia de rehabilitación, tanto física como comunicativa. ¿Qué tal, Joan? ¿Bien? Bé. ¿Sí? ¿Empezamos bien hoy? Más o menos sí. Muy bien. Empezaremos hoy con un dictado. El petróleo es... Juan tuvo que volver a aprender la escritura y aún tiene dificultades. A veces comete errores ortográficos. Se transporta Cuando se cansa al leer en voz Entonces, alta, repite y omite petróleo a través palabras. de Le cuesta encontrar algunos nombres y estructurar tubos frases cuya complejas. longitud pueden alcanzar cientos de kilómetros. Hay
transportar el petróleo por el mar, se utilizan unos barcos enormes. ¿Tú qué piensas que podría ocurrir si no existiera el petróleo? ¿Qué pasaría si no existiera petróleo? Dios. Madre mía. Madre mía, todo lo que pasaría, ¿no? Pues no sé. No sé, algo... ¿Qué crees tú? No sé, hombre, algo... Los que tengan casa para... gastan para esto, yo creo que... ¿cómo se llama? Estos que están pulsando estas cosas, o sea... ya, si no era con agua, era con agua, y si no con, no sé, con otra gasa. Algo no, o no tendríamos gas. Claro, claro. claro. Entonces, para finalizar, sobre el tema de adquisición del lenguaje, decidí subirles un video a la plataforma Cibeduc sobre una explicación que yo encuentro que está súper buena y fácil de entender. Es un video que está en inglés, pero está con los subtítulos en español, ya se los pegué, así que debería funcionar todo bien. De todos modos, les dejo el link al video original que está en YouTube y ahí ustedes pueden seleccionar subtítulos y ponerle los subtítulos en inglés o en español como ustedes prefieran. Entonces vamos a dejar hasta aquí esta clase, espero que se haya entendido y si no me pueden escribir al correo electrónico para hacerme las consultas correspondientes o para pedirme material anexo o para capítulos de libros o lo que necesiten para apoyar su estudio. Adiós. Hola a todas y todos, espero que se encuentren muy bien. En esta clase vamos a hablar acerca del lenguaje, acerca de la neurobiología del lenguaje y acerca de algunas alteraciones del lenguaje que se denominan afasias. Bueno, como indica la diapositiva, el lenguaje puede definirse como un sistema de símbolos hablados, señalizados o escritos mediante los cuales los seres humanos, considerándose cierto como miembros de un grupo social y participantes de la cultura de este grupo social, se expresan a sí mismos. Las funciones del lenguaje engloban la comunicación, la expresión de la identidad, el juego, la expresión de la imaginación y la liberación emocional, entre otras. Todas las personas con características fisiológicas y mentales típicas adquieren desde la infancia la capacidad de comportarse como emisora o como receptora, utilizando un sistema de comunicación compuesto por un set de símbolos específicos, que pueden ser, como vemos aquí, sonidos, gestos o señalizaciones, caracteres escritos o caracteres mecanografiados. Si nos referimos al lenguaje hablado, este set de símbolos consiste de sonidos que resultan del movimiento de ciertos órganos que se encuentran en la garganta y en la boca. Por otro lado, en el lenguaje de señas o en el lenguaje signado, los símbolos pueden ser movimientos de las manos o del cuerpo, gestos o expresiones faciales. También en el lenguaje escrito, los símbolos serían el alfabeto que se esté utilizando y que es una representación, ¿cierto?, de los sonidos de un lenguaje. Y este varía entre las distintas partes del mundo. Por ejemplo, el alfabeto latino o romano, que es el que utilizamos nosotros en nuestra vida diaria, el cirílico en Rusia, el hangul en Corea o el alfabeto arábico. A través de estos símbolos, las personas son capaces de compartir información, expresar sentimientos y emociones o influenciar la actividad de otras personas y también de comportarse con grados variables de amistad u hostilidad hacia personas que usen básicamente el mismo set de símbolos. Antes de continuar, vamos a presentar algunas definiciones y conceptos que nos van a ser útiles para comprender la función del lenguaje. En la diapositiva anterior ya describimos lo que es el lenguaje. Sin embargo, otra manera de definirlo es como una forma de comunicación humana que utiliza símbolos socialmente convenidos en un sistema que les otorga un significado. Además, tenemos el concepto de discurso o habla, que también se le llama speech en inglés. Y por estos conceptos nos referimos a la producción, expresión u output de un sistema de lenguaje.
En el lenguaje hablado, este output se produce por los movimientos complejos y coordinados de las estructuras de la faringe, laringe y boca que conocemos como habla, ¿cierto? Mientras que otros métodos de output o de producción, por así decirlo, son el lenguaje de señas o la escritura, como ya hemos mencionado anteriormente. Además, se considera que el lenguaje se compone de varios subsistemas, como por ejemplo la fonología, que se refiere a la organización de los sonidos del lenguaje, al léxico, que es el vocabulario dentro de un lenguaje, la sintaxis, que se refiere principalmente a la gramática o al conjunto de reglas que organizan la estructura de las oraciones en un lenguaje determinado, o la semántica, que es lo que le entendemos por el significado, el sentido o la interpretación de los símbolos de un lenguaje, y finalmente la pragmática, que se refiere a los aspectos sociales del lenguaje que consideran el contexto en el cual se encuentran inmersos el emisor y el receptor. Además, es importante saber que una de las maneras de dividir el lenguaje lo divide en receptivo y productivo. El lenguaje receptivo hace referencia a la habilidad que tenemos de entender lo que nos dicen y de entender lo que se dice de nosotros, mientras que el lenguaje productivo se refiere a la habilidad de las personas de producir símbolos para comunicarse entre sí o expresarse. Ahora me voy a referir a la lateralización cerebral del lenguaje. Pero, ¿a qué me refiero cuando hablo de lateralización? La lateralización cerebral se refiere al hecho de que algunas funciones cognitivas se localizan más específicamente en un hemisferio cerebral que en el otro. Es como que se reparten algunas funciones entre un cerebro, o sea, entre un hemisferio y otro hemisferio. El lenguaje es parte de estas funciones cognitivas que se encuentran lateralizadas, ubicándose principalmente en el hemisferio izquierdo, en la mayor parte de la población. Por la importancia que tiene el lenguaje para el desarrollo de las personas, el hemisferio que se encarga de esta función cognitiva se le llama hemisferio dominante. Por lo tanto, al hemisferio izquierdo se le denomina hemisferio dominante en este contexto. Y además, en el hemisferio izquierdo se ha comprobado que la integridad de ciertas áreas de la corteza cerebral que se encuentran en el lóbulo frontal, parietal y temporal del hemisferio son vitales para el funcionamiento y desarrollo de las habilidades lingüísticas de los humanos. De este modo, se ha determinado que la relación entre los sonidos emitidos al hablar y su significado se realiza principalmente en la corteza temporal y parietal, mientras que el circuito que regula los comandos motores que se encargan de organizar y producir una exclamación o un discurso con significado se encuentra principalmente en la corteza frontal izquierda, y esto lo vamos a ver más adelante con mayor detalle. Es importante mencionar que las áreas cerebrales que he mencionado hasta ahora y las que vamos a ver más adelante se encargan del lenguaje y de la comunicación en su amplio espectro, ya que se especializan en procesar la representación de los símbolos que ya mencioné y de la comunicación en todas sus formas, ya que se activan los mismos circuitos cerebrales para la comunicación oída y hablada que para la comunicación mediante lenguaje de señas o para la comunicación escrita, con solo algunas variaciones entre ellas. Entonces, siguiendo con el mismo tema, ahora me voy a referir más en específico a las áreas cerebrales que se encargan del lenguaje. Estas áreas fueron descubiertas al estudiar a pacientes que presentaban problemas para la comprensión o producción del lenguaje, y vieron que estos problemas se asociaban a lesiones en zonas específicas de la corteza. Estas lesiones se llaman afasias, o estas alteraciones en realidad se llaman afasias, y las vamos a ver con mayor detalle más adelante. De este modo, se descubrieron dos áreas principales del lenguaje o dos centros principales del lenguaje, que son el área de Broca y el área de Wernicke. El área de Broca es un área que se ubica en el lóbulo frontal y se asocia a las funciones motoras que se encargan de la producción del habla o discurso, es decir, de la producción del lenguaje.
En otras palabras, los circuitos neuronales de esta área se encargan de regular las funciones motoras que nos permiten, por ejemplo, formular sílabas con la boca. Por otro lado, el área de Wernicke es un área que se ubica en el lóbulo temporal y que puede extenderse hacia el lóbulo parietal. Esta zona se encarga de la comprensión del lenguaje. En específico, se encarga de entender el lenguaje hablado, signado o escrito, y le permite a una persona leer una oración, entenderla y poder decirla o signarla. Estas son las dos áreas principales críticas para el desarrollo y producción del lenguaje. Sin embargo, estas no trabajan solas, sino que para cumplir con su función necesitan de las otras áreas corticales, como por ejemplo el fascículo arqueado o fasciculus arcuatus, el cual es un conjunto de axones que conectan el área de Broca y el área de Wernicke. Es un tracto o haz de fibras nerviosas que conecta zonas de la corteza temporoparietal, que sería el área de Wernicke, ¿cierto?, con zonas en el lóbulo frontal, que sería el área de Broca. Es importante mencionar que esta especie de circuito también se encuentra en personas que utilizan otro tipo de lenguaje para comunicarse, como por ejemplo las personas que utilizan lenguaje de señas, ya que estas zonas no son específicas del lenguaje hablado, sino que el cerebro se adapta a cualquier modalidad que sea necesaria para la comunicación. Otras áreas corticales que participan del lenguaje son áreas que ya han visto en clases anteriores, como por ejemplo la corteza motora, la corteza visual, la corteza auditiva, etc. Sin embargo, el cómo exactamente estas áreas actúan en conjunto en función del lenguaje, ¿cierto?, aún no se sabe completamente, por lo que se tienen modelos para explicar las distintas teorías de cómo ocurren estos procesos. En este contexto, uno de los modelos más aceptados y utilizados es el modelo de Wernicke-Geschwind, propuesto por primera vez alrededor del año 1969-1970, y que involucra a todas estas áreas corticales y que voy a explicar a continuación. En el modelo de Wernicke-Geschwind, cuando por ejemplo escuchamos hablar a alguien, el sonido de su voz es convertido a impulsos nerviosos por las células receptoras del oído interno, y estos impulsos se dirigen a la corteza auditiva primaria, desde donde son conducidos al área de Wernicke. En este punto es en donde comprendemos las palabras que oímos y donde se generan los impulsos nerviosos que corresponden a la respuesta que se genera frente a lo que estamos oyendo. Esta respuesta es enviada al área de Broca a través del fascículo arqueado. El área de Broca recibe esta información y va a generar impulsos que se dirigen a la corteza motora primaria, que finalmente va a controlar la activación de los músculos de la boca para que se pueda generar una respuesta. Por otro lado, cuando estamos leyendo en voz alta, la información visual de las palabras escritas es captada por los fotorreceptores del ojo, los cuales van a enviar impulsos nerviosos a la corteza visual primaria, la cual va a transmitir la información hacia el gyrus angular o circunvolución angular, que se va a encargar de interpretar la información y traducirla a información auditiva, enviando esta información hacia el área de Wernicke para que se pueda comprender el mensaje y lo que se está recibiendo, ¿cierto? Y desde allí, la información sigue el mismo camino que mencioné anteriormente, desde el área de Wernicke hacia el área de Broca, mediante el fascículo arqueado, y desde el área de Broca a la corteza motora, que va a enviar las señales para que se produzca el movimiento de la boca y se haga el output de lo que estoy leyendo, ¿cierto? Ahora, si bien hemos mencionado hasta el momento cómo el hemisferio izquierdo se encarga de procesar los aspectos lexicales, gramaticales y de sintaxis del lenguaje, el hemisferio derecho también cumple funciones en este sentido,
ya que nos permite interpretar los componentes no verbales del lenguaje, tales como el lenguaje corporal, el uso del espacio, los gestos y el tono, que indica todo el contenido emocional o afectivo del lenguaje. Entonces es importante que comprendamos que ambos hemisferios trabajan juntos, realizando funciones específicas que están lateralizadas para poder generar el lenguaje en las personas. Entonces, para terminar con esta primera parte, me voy a referir de forma breve a cómo se genera el habla. Este proceso involucra dos etapas. La primera, que considera la formación de los pensamientos o conceptos a ser expresados y la selección de palabras que se utilizarán. Y la segunda etapa considera el control motor de la vocalización y lo que considera la vocalización en sí. Como podemos imaginar con lo que hemos visto hasta el momento, la primera etapa, que es donde se forman en la mente los pensamientos a ser expresados, así como la elección de las palabras que vamos a utilizar para expresar estos pensamientos, ocurre principalmente en el área de Wernicke, que era la que se encargaba de comprender e interpretar el lenguaje. Desde allí sigue el camino que ya hemos mencionado anteriormente. La información pasa del área de Wernicke al área de Broca por el fascículo arqueado, y desde allí, del área de Broca, va a ir a la corteza motora primaria, que va a regular la activación de los componentes musculares y los órganos que participan de la generación del sonido. Respecto de esto último, los órganos que se encargan de producir el habla incluyen a los pulmones, que actúan como un reservorio de aire, la laringe, que es el lugar donde se originan la mayor parte de los sonidos, la faringe, que en conjunto la cavidad nasal y la cavidad oral y todos los elementos o las estructuras que se encuentran dentro de ella, modifican o filtran los sonidos emitidos. Entonces, tras la fase de planeación, el aire es expulsado o expelido desde los pulmones, sube por la tráquea y al llegar a la laringe debe pasar por un espacio súper estrecho entre las cuerdas vocales, que se llama glotis. Como cualquier gas que pasa a través de un espacio pequeño, cuando ocurre este paso, ¿cierto?, aumenta su presión, sale con más presión. Y al salir con más presión, lo que produce es que las cuerdas vocales se abran y vibren. Y esto es lo que finalmente emite el sonido. Por otro lado, la laringe se encarga de modificar estos sonidos emitidos porque en ella se encuentran los músculos que controlan la tensión y apertura de las cuerdas vocales, lo cual va a generar distintos tipos de vocalizaciones. Finalmente, la cavidad nasal y la cavidad oral, que habíamos mencionado anteriormente con sus estructuras asociadas, también participan de la modificación de la voz, ya que producen la resonancia del sonido en estas cavidades, lo cual va a modificar las tonalidades de la voz, ¿cierto?, o del sonido emitido. Y además, en la boca se encuentran la lengua, los labios y los dientes, cuyo movimiento coordinado nos va a permitir articular el sonido, formando sílabas, palabras y oraciones. Entonces, ahora que ya hemos visto las estructuras que se encargan del lenguaje en el cerebro, ¿cierto?, y el cómo se genera el habla, vamos a ver qué es lo que pasa cuando hay daño o problemas en estas zonas encargadas del lenguaje. Entonces, ¿qué son las afasias? Afasia es un término que engloba a varios síndromes que comprometen la función del lenguaje y que usualmente ocurren debido a una lesión o daño en las zonas cerebrales que se encargan del lenguaje y que principalmente son las áreas del hemisferio izquierdo que vimos anteriormente. Estas alteraciones pueden afectar a una o más características del lenguaje, como por ejemplo su comprensión, su expresión, la lectura o la escritura. Estos trastornos ocurren principalmente a causa de lesiones que derivan de alguna patología, como por ejemplo un accidente cerebrovascular, un tumor o una infección, o incluso puede ser consecuencia de un traumatismo lo suficientemente fuerte que genere un daño en las zonas del lenguaje. Existen distintos tipos de afasias y estos se denominan generalmente de acuerdo al área lesionada, ya que según la zona afectada del cerebro, la persona va a presentar distintas alteraciones del lenguaje y de la comunicación.
Para clasificar los tipos de afasia se evalúan tres variables. La fluidez, que se relaciona con la cantidad de palabras que emite una persona afectada al expresar o al emitir una oración. La comprensión, que es la capacidad de la persona afectada para entender el significado de palabras, frases o textos. Y la repetición, que es la capacidad de la persona para replicar sonidos o frases. De este modo, dependiendo si la persona es o no fluente, lo que quiere decir que si habla o no de forma fluida, si es capaz o no de comprender lo que se le dice o lo que lee, y si es o no capaz de repetir sonidos, se pueden encontrar estos 8 tipos de afasias, de los cuales las más descritas y las más comunes son la afasia de Broca y la afasia de Wernicke, y la afasia de conducción, que si bien no es una afasia común, también ha sido muy descrita. Y voy a explicar estos 3 tipos de afasia a continuación. Vamos a comenzar por la afasia de Broca y, como podemos adivinar, esta afasia ocurre debido a daño que ocurre en el área de Broca en el hemisferio izquierdo, que en otras clasificaciones corresponde a las áreas 44 y 45 de Brodmann. Estas alteraciones fueron descritas por el médico francés Paul Broca alrededor de 1860, y este médico fue el primero en asociar el hemisferio izquierdo con la función del lenguaje. Recordemos que el área de Broca se encarga de regular las funciones motoras que organizan la producción del lenguaje, por lo que las personas afectadas por la afasia de Broca van a ver afectada su capacidad para producir o emitir el lenguaje de forma eficiente. A este trastorno también se le conoce como afasia motora o afasia expresiva. Los pacientes con afasia de Broca retienen la capacidad para comprender el lenguaje, lo que quiere decir que ellos entienden lo que escuchan y lo que leen. Sin embargo, ven alterados algunos elementos de la organización del lenguaje que vimos anteriormente, como la gramática y la sintaxis. Y los casos más graves pueden llegar a ser completamente mudos. Sin embargo, tenemos que entender que este trastorno no afecta al aparato vocal, sino que es un daño en el cerebro que afecta la capacidad para convertir un concepto o un pensamiento que estemos teniendo en una secuencia de sonidos con orden y significado que nos va a permitir expresarlos. Estas personas tienen alterada esta función. En casos menos severos, es posible que las personas generen un discurso limitado, con frases cortas y no complejas de uso habitual, como hola o gracias o sí o no. Sin embargo, su forma de hablar es lenta y dificultosa y les es complejo producir los sonidos correctos o encontrar las palabras adecuadas para expresarse. Y a menudo omiten palabras que no son esenciales en una oración, que es lo que se llama discurso telegráfico. Por ejemplo, en lugar de decir una oración como voy a ir a pasear al perro, van a decir solamente pasear perro. Bueno, Ana... Ana trabajaba como diseñadora de interiores antes de sufrir una lesión en el parietal izquierdo. Su lenguaje va desde el silencio casi total hasta un habla pausada. Quiero que me digas cosas y quiero que te esfuerces, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Me das tu mano? Vale, mira. Cartas. Muy bien. Ponte la mano aquí. Solo construye frases de una o dos palabras, sin gramática, como mensajes telegráficos. Es consciente de todas sus dificultades. Pintas. Vale. Mira, voy a decirla yo y luego tú la repites. Fíjate, ¿eh? Pan. Pen. Ahora, un poco más fuerte. Pan. Hombre. A ver esta, que a ti te gusta mucho esta, ¿verdad? La man... Manzana. Dilo tú.
Mantendo. Hombre, ahora. Luego ves que cuando te esfuerzas sí que te sale bien. Bueno, vamos a explicar también una cosa divertida, como son las vacaciones de Semana Santa. Que me han dicho que te vas de juerga. Explícame cosas, dime cosas, va. No. Ida. Ay. ¿En la? Bailando. En la playa. Un poquito más fuerte, esfuérzate. Me voy a la playa con Isa. ¿Ahora tú? ¿Sí? Me pues a la palabra Aida. Te vas a la playa con esa. Oye, ¿yo me puedo venir con vosotras? Sí. ¿Sí? Venga. Muy bien. Por otro lado, en la fascia de Wernicke, el área afectada es, como podemos esperar, el área de Wernicke, que corresponde al área 22. Por otro lado, en la fascia de Wernicke, el área afectada es, como podemos esperar, el área de Wernicke, que corresponde al área 22 de Brodmann. Esta alteración fue descrita por el médico alemán Karl Wernicke en 1874. Recordemos rápidamente que el área de Wernicke se encarga de la comprensión del lenguaje, por lo que las personas afectadas por este trastorno presentan complicaciones o son incapaces de entender lo que se les dice, y también pueden presentar dificultad para entender lo que leen y para escribir un texto que sea comprensible y con sentido. Esta afasia también se denomina afasia receptiva o afasia fluida, ya que los pacientes a menudo presentan un discurso espontáneo, fluido y bien articulado, pero lo que dicen no tiene sentido, o incluyen en sus oraciones palabras inexistentes o que son irrelevantes para lo que se está diciendo. También es común que la persona no se dé cuenta de que la palabra que esté utilizando no existe o no corresponde, ya que a menudo no tienen conciencia de que lo que están diciendo no tiene ningún sentido. El discurso o expresión del lenguaje que se encuentra en estos pacientes se denomina como discurso parafásico, donde a menudo las personas pueden producir sin problemas palabras o sílabas de forma fluida, a una velocidad normal y bien moduladas, pero el contenido del discurso es a menudo incomprensible por los frecuentes errores en la elección de palabras o por el uso de palabras inventadas o que no tienen ningún tipo de sentido. Enséñame tu pueblo. A ver, Félix tuvo un infarto isquémico a causa de una operación. Dice palabras sin significado real, pero mantiene una entonación correcta en el discurso. Mira, ¿quiénes son estos? Uy, esto. ¿Quién es? Unos cabales de Leira. Esta es tu hija, que se llama... ¿Cómo se llama tu hija? Pues poca jaza. Una ras de esto lo cogían. A ver si te sale, venga, que esto... Tu hija se pondrá muy contenta si la nombras, hombre. Esto cógelo, Vamos a intentarlo, vamos a intentar. Esto sí que lo hemos de conseguir. Venga, Félix. Él es José Luis. Vení. Hombre, claro. Yo veníme, vamos, viajar. Claro. ¿Cuál era tu casa de todas estas, Félix? Desde aquí. ¿Desde aquí la veías? Desde aquí, de las dos manos. ¿Y los amiguitos que tenías cuando eras niño vivían todos en este pueblo también? Claro que ya dejado siempre nos hemos encortado ahí. Desde que mi padre podía enterme y pedir domicilio y hacer y todo por mis hijos, pues... Tiene la comprensión alterada. ¿Qué juegos jugabas? Cuando no encuentra palabras adecuadas, se las inventa, llegando a hablar una jerga que solo él entiende. Todas estas vivetas que tienen los niños en el veredicto, esas nivelas eran los rotósiles. Ya. Que las rosetas ahí, todas y ya haces más alto. Félix, ¿y a los amigos que tenías en el pueblo cuando eras pequeño los sigues viendo ahora? Pues aparente, todas las del pueblo, todas las toblas de aquí, todas que vieron que peles, que no hay plan, no hay aitaro, no hay tapada, hay todas las del cuidado. A mí me teoría de que se echarla la retaran ahora y que se resultaran y salieran burtero y las anulatas la vello y las cogías, pero aunque se da cuenta, ¿no? Ha cambiado.
Mucho, porque unos gastan muchos y estos no caen ya y va que un negro. Pero en fin. Por último, tenemos la afasia de conducción, que se produce a causa de lesiones en la vía que conecta el área de Wernicke con el área de Broca. Es decir, que estas lesiones se ubican principalmente en el fascículo arqueado. Esto significa que las personas que presentan estas lesiones tienen una incapacidad para producir una respuesta apropiada durante la comunicación hablada, incluso si esta persona comprende lo que se le está diciendo y es capaz de hablar fluidamente. En otras palabras, esto quiere decir que la persona puede ser capaz de expresarse bien, eso sí, con algunos problemas para encontrar las palabras adecuadas, pero su comprensión de lo que oye funciona correctamente. Sin embargo, se les hace muy complicado cuando se les solicita, por ejemplo, repetir una frase, lo cual es más notorio y dificultoso a medida que la frase se va complejizando. Juan padece afasia de conducción debido a una hemorragia cerebral. Lleva 7 años en terapia de rehabilitación, tanto física como comunicativa. ¿Qué tal, Joan? ¿Bien? Bé, ¿Sí? ¿Empezamos bien hoy? más o menos sí. Muy bien. Empezaremos hoy con un dictado. El petróleo es... Juan tuvo que volver a aprender la escritura y aún tiene dificultades. A veces comete errores ortográficos. Se transporta Cuando se cansa al leer en voz entonces alta, repite y omite petróleo a través palabras. de Le cuesta encontrar algunos nombres y estructurar frases cuya complejas. longitud pueden alcanzar cientos de kilómetros. Hay transportar el petróleo por el mar, se utilizan unos barcos enormes. ¿Tú qué piensas que podría ocurrir si no existiera el petróleo? ¿Qué pasaría si no existiera el petróleo? Dios. Madre mía. Madre mía, todo lo que pasaría, ¿no? Pues no sé. No sé, algo... ¿Qué crees tú? Hombre, algo... Los que tengan casa para... gastan para esto, yo creo que... ¿cómo se llama? Estos que están pulsando estas cosas, o sea... ya... Si no era con agua, era con agua, y si no con, no sé, con otra gasa. Algo no, o no tendríamos gas. Claro, claro. claro. Entonces, para finalizar, sobre el tema de adquisición del lenguaje, decidí subirles un video a la plataforma Cibeduc sobre una explicación que yo encuentro que está súper buena y fácil de entender. Es un video que está en inglés, pero está con los subtítulos en español, ya se los pegué, así que debería funcionar todo bien. De todos modos, les dejo el link al video original que está en YouTube y ahí ustedes pueden seleccionar subtítulos y ponerle los subtítulos en inglés o en español como ustedes prefieran. Entonces vamos a dejar hasta aquí esta clase, espero que se haya entendido y si no me pueden escribir al correo electrónico para hacerme las consultas correspondientes o para pedirme material anexo o capítulos de libros o lo que necesiten para apoyar su estudio. Adiós.